Muy buenos días, bienvenidos a la clase de nutrición aguda. Para efectos de la clase vamos a utilizar la guía de manejo, ¿cierto? El flujograma que se encuentra cargado en la página. Del documento de la resolución cargada vamos a manejar solo la base conceptual y ya para efectos del lineamiento y de la actuación actual manejaremos lo contemplado en la resolución 5406. ¿Listo? La resolución cargada no tiene número, debido a que es una actualización que se hizo al lineamiento actual, pero aún no está aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social. En ese orden de ideas vamos a definir la desnutrición aguda. La desnutrición aguda es una condición patológica y también se deriva o se define como una enfermedad de origen social resultado de la inseguridad alimentaria y nutricional en el hogar que afecta principalmente a los menores de 5 años. Esta condición patológica puede ser o no reversible y se ocasiona directamente por la carencia de múltiples nutrientes derivada pues un desequilibrio entre el aporte de energía, un gasto excesivo de los mismos, la combinación de ambos, ¿cierto? Que se da directamente o esas alteraciones dependen de la edad, de la iniciación del déficit y de la calidad de la dieta consumida, que puede ser insuficiente en energía o micronutrientes, ¿sí? Entre otros. El tipo y la severidad en los menores de 5 años lo clasificamos según los indicadores antropométricos, peso para la talla y talla para la edad, y se interpretan con los puntos de corte definidos mediante la resolución 2465 de 2016. ¿Por qué hablamos que la desnutrición aguda es importante? Primero, porque la desnutrición aguda tiene digamos, una prevalencia alta tanto de enfermar y morir. Otra cosa es que se generan deficiencia de micronutrientes. Asimismo, el retraso en talla, como se indica, está asociado con baja ingesta prolongada de todos los nutrientes y se presenta pues con mayor frecuencia en comunidades con inseguridad alimentaria, bajo acceso a los servicios de salud, agua y saneamiento básico. ¿Listo? Otra de las actuaciones es que anteriormente la desnutrición aguda no era una urgencia vital. Por eso era que los casos eran tan altos y no se veía como una disminución de los mismos, porque se atendían, por ejemplo, patologías derivadas de la desnutrición como una deshidratación, como una parasitosis, pero nunca como la desnutrición como diagnóstico principal. Otra cosa era que no se abordaban los micronutrientes para la restauración tisular de ese individuo. Otra cosa, bueno, en cuanto a las prácticas relacionadas, digamos, con la muerte de estos niños, era que querían que el niño tuviese una ganancia rápida de peso que no se puede dar, debe ser paulatino, seguidamente. ¿Por qué? Porque el niño, en algunos casos, o en la gran mayoría de los casos, viene de digamos, de un estado de inanición. Y esos estados de inanición generan ciertos cambios metabólicos y endocrinos bastante marcados. Otra parte de la hidratación rápida. ¿Qué pasaba acá? Aquí tenemos dos, la hidratación rápida y la reducción de edema y diuréticos. El niño venía edematizado, pero era por la hipoalbuminemia que estaba cursando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay hipoalbuminemia, baja la concentración o la presión oncótica de la célula y saca todo el agua que se encuentra desde el medio intra hasta el medio extracelular. Entonces, ¿qué pasaba? Al niño tenía edema, le quitaban diuréticos y luego que tenía un shock hipovolémico, porque sacaban todo el agua que tenía dentro del cuerpo este chiquitín. Hierro de la fase inicial e intentar normalizar en poco tiempo las alteraciones tisulares. Como sabemos, esas alteraciones tisulares pueden durar hasta 3 o 4 meses para poderse nuevamente como mejorar. Cuando miramos, ¿cierto?, la desnutrición en pacientes hospitalarios, ¿qué vemos? Que se encuentran afectados parámetros como el peso, la talla, la longitud, algunos pliegues y la circunferencia media del brazo. En cuanto a la etiología y cronicidad, debemos verificar las condiciones del ambiente, las conductas socioeconómicas o las enfermedades relacionadas, dependiendo si hay un periodo agudo donde hay infección, trauma o quemaduras, que es un periodo menor a 3 meses, o un periodo crónico, que es mayor a 3 meses, que puede ser, digamos, derivado de una fibrosis quística, de una enfermedad pulmonar, ¿cierto?, de cáncer. Esto a su vez genera un mecanismo que casi siempre es la inanición y se puede ver evidenciado por anorexia, por un estado socioeconómico bajo, por intolerancia a la alimentación, por una mala absorción, por una pérdida de nutrientes, por un hipermetabolismo y una alterada utilización de los mismos. Y esto pues va a generar que haya una baja ingesta de alimentos, con ella una malnutrición,
una ingesta menor de requerimientos energéticos, un imbalance en cuanto al aporte de energía y proteína, una deficiencia de micronutrientes que se deriva de un aumento de los requerimientos nutricionales y a su vez se va a ver generada por, o los resultados son pérdida de masa magra, debilidad muscular, retraso en el desarrollo intelectual, infecciones, disfunción inmune, demora en la curación de heridas y aumento de la estancia hospitalaria. Esa es la manera general el mecanismo que evidenciamos. Cuando hablamos, ¿cierto?, de esa fisiopatología, de la desnutrición aguda y las complicaciones, hablamos que la desnutrición es el resultado pues de la carencia de un aporte energético, lo que corresponde pues que hay un tiempo de ayuno muy prolongado que desencadena pues una serie de ¿qué? De mecanismos adaptativos, ¿cierto? Para asegurar y mantener las funciones esenciales para la supervivencia. Las necesidades metabólicas incluyen pues la respuesta tanto a la agresión como al estrés. Y aquí pues vemos que hay un desequilibrio en cuanto a la ingesta de alimentos y las despensas energéticas y orgánicas dentro de la alteración de la homeostasis corporal. Entonces, cuando tenemos en condiciones habituales el periodo postprandial, se da la primera fase, ¿cierto? Que es la fase anabólica. El resultado del aporte de los nutrientes y mediado principalmente por la insulina, que ella permite pues la entrada de la glucosa a las células y la reconstitución de las reservas energéticas de glucógeno, lípidos y recambio proteico. Ese 75% de glucosa ingresa por vía intestinal, ¿cierto? Y deriva a las células y el 25% se deposita en forma de glucógeno a nivel hepático y muscular. Durante este periodo de ayuno, pues, ¿qué vemos? Que una vez no hay más glucosa postprandial circulante, los niveles de insulina en sangre disminuyen y así el consumo de glucosa en el músculo, tejido adiposo e hígado, sin afectar pues inicialmente el metabolismo cerebral ni los hematíes. Y para mantener los niveles de glicemia, pues se activa el proceso de glucogenólisis en el hígado y la glucólisis en el músculo, como se observa pues en la gráfica que tenemos acá. Después, pues que obviamente se agotan estas reservas de glucógeno como mecanismo de regulación, se aumentan los niveles sanguíneos de las hormonas contrarreguladoras, como lo vemos acá, ¿no? Glucagón, noradrenalina y cortisol. Y esto, pues a su vez, lleva a una síntesis de glucosa a partir de precursores que no son carbohidratos, o sea, se genera una gluconeogénesis, lo cual involucra lipólisis, cetogénesis, que llevan a la degradación de ácidos grasos y consecución de glucosa, a través del uso de proteínas constituyentes de todos los órganos y tejidos. Los aminoácidos que inicialmente se utilizan serán los que se encuentren menos disponibles para sintetizar proteínas derivados del músculo, piel y aparato digestivo. Aquí, pues la fuente específica se da por producción de cuerpos cetónicos, los cuales ingresan fácilmente al sistema nervioso central, reduciendo el consumo de glucosa, y ella hace que se suprima la proteólisis muscular para un ahorro de proteínas y por sí mismo disminuye la excreción de urea. Esta regulación endocrina incluye la disminución de niveles sanguíneos de insulina, hormona de crecimiento, factor de crecimiento epidérmico y hormona tiroidea, entre otros, los cuales favorecen pues, el uso de sustratos de producción energética. También genera una desaceleración del metabolismo basal. Y sin embargo, a pesar del catabolismo proteico, el organismo produce proteínas esenciales en menor cantidad. ¿Como quién? Como la albúmina, que está acompañada por el desgaste muscular importante que sea en el músculo cardíaco. También se puede presentar detección del crecimiento, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución del gasto cardíaco y cambios en la termorregulación. Asimismo, pues aquí lo que hace es que como hay supresión de energía, esta se conserva al reducir la actividad física, el crecimiento corporal, la reserva funcional de algunos órganos y las respuestas inflamatorias e inmunitarias. ¿Qué vemos acá? Que acá pues el organismo se encuentra lábil en situaciones que aumentan el estrés metabólico y se presenta una liberación de citoquinas del predominio inflamatorio, las cuales actúan como mediador central de la respuesta ante la ruptura homeostática y ellas lo que hacen es responder a la infección, genera una lesión tisular o un estrés tisular, agudizando la resistencia al anabolismo e hipercatabolismo como respuesta a la agresión, ¿sí? Generando un deterioro pues de la función corporal y se describe que el factor pues de necrosis tumoral y las interleuquinas 1 y 6 influyen negativamente en efectos catabólicos directos sobre el músculo esquelético y el tejido adiposo a través de la reducción e ingesta del apetito y también de los alimentos, ¿sí?
Así pues, a grandes rasgos. En cuanto a los cambios metabólicos presentados por la desnutrición, algunos, digamos, de los estudios sugieren que este marasmo representa una respuesta adaptativa a la inanición, siendo pues más común lo caracterizado por la depresión de los depósitos de grasa subcutánea, disminución de masa muscular y ausencia de edema, y por ello pues el cuerpo debe adaptarse fisiológicamente a la deprivación de proteínas y carbohidratos. También vemos que esta disminución de insulina deriva en respuesta lipolítica y proteolítica con liberación de ácidos grasos libres y aminoácidos en la circulación que ingresan al músculo para oxidar, y tanto los ácidos grasos libres como aminoácidos son utilizados por el hígado para la producción de ATP, síntesis de proteínas y esenciales de glucosa. Cuando hablamos, digamos, de las características del huashorco, verificamos que ella se comporta como la peor forma de desnutrición con alto riesgo de mortalidad, debido a que se asocia al edema, a las lesiones de piel y a la hepatomegalia. En estos casos, la respuesta adaptativa se encuentra alterada, lo que conlleva a una liberación disminuida pues, de ácidos grasos libres del tejido adiposo y aminoácidos del tejido muscular, siendo pues el edema su signo característico. Los mecanismos fisiopatológicos son poco claros y los estudios pues no permiten concluir una razón por las cuales se presenta edema en los niños con desnutrición aguda. Lo que vemos acá es que en los casos del huashorco se describe que obviamente la dieta de los niños predominan tanto los carbohidratos y un escaso aporte de proteínas, manteniendo los niveles de insulina con funciones anabólicas muy bajas en relación con la condición basal, para lo que se requiere el uso de proteínas viscerales, mientras que la disminución de la síntesis hepática de proteínas desencadena la hipoalbuminemia y el edema secundario. Otra característica que vemos es que hay una disminución en la síntesis proteica, que compromete el transporte para movilizar las moléculas de hierro. La anemia será evidente en forma rápida para pasar de ser la segunda característica del cuadro clínico. También se evidencia inmovilización o déficit de vitaminas A, C y colágeno, que afectarán la estructura pues, de las mucosas. También va a haber un rápido recambio de los epitelios y también el hígado disminuido en su función de síntesis. Entre estas, las apoproteínas acumulan ácidos grasos porque no tiene capacidad de movilizarlos, lo que deriva un aumento de triglicéridos, y esta infiltración llevará a estos niños a presentar escetosis hepática, una hepatomegalia, que también son características del huashorco. Otra cosa vemos aquí es que se genera un daño mitocondrial en el hígado que se asocia directamente por un aumento de los radicales libres, reducción de glutatión y también una disminución en cuanto a la cantidad de eritrocitos con liberación de hierro, lo que genera que haya crecimiento bacteriano y de radicales libres asociada a la disminución de la glucosa y aminoácidos para la producción de ferritina. Y eso aumenta la probabilidad de que se presente una hipoglicemia. ¿Listo? En cuanto pues a los efectos fisiopatológicos de la desnutrición, evidenciamos que en el marasmo no hay cetosis hepática, las pruebas de función hepática se encuentran dentro de los límites normales, y en el huashorco tenemos que hay cetosis hepática, disminuye las proteínas plasmáticas, se genera hepatomegalia, hay disminución en la síntesis de albúmina, también de beta-globulinas y transferrina, hay un estrés oxidativo aumentado por infección y hay mayor riesgo de hipoglicemia asociada a eventos infecciosos. En cuanto pues al páncreas, vemos que hay disminución de la secreción de amilasa y lipasa en el marasmo, hay una disminución del tamaño y fibrosis en el huashorco, alteración de la función del bicarbonato y de las enzimas. También se ven afectadas la quimiotripsina y la fosfolipasa, y un aumento pues en cuanto a la secreción de amilasa salivar y pancreática. En cuanto a la composición corporal, depleta los niveles de panículo graso, movilización proteica, y se ha observado menor concentración de mediadores inflamatorios y el porcentaje de neutrófilos. A nivel endocrino encontramos que hay mayor cantidad de, se favorece pues la glucólisis y la lipólisis. El nivel pues, de insulina está disminuido. En el caso del marasmo, con normal o pobre actividad,
los niveles de la hormona de crecimiento como cortisol, glucagón, catecolaminas están aumentados y inducen a la proteólisis muscular y al desgaste de las reservas de muscular y de grasa, lo que explica la delgadez extrema en el marasmo. También hay mecanismos adaptativos endocrinos, como ¿para qué? Para preservar la proteína visceral y la albúmina, es normal o casi igual. A nivel del marasmo, del Kwashiorkor, perdón, encontramos que hay un nivel de insulina normal, depresión de proteínas viscerales, bajo consumo de proteínas, tanto la generación como la pérdida de calor están alteradas en el niño y fácilmente se genera pues hipotermia, así esté en ambientes cálidos. En cuanto pues a órganos y sistemas, en cuanto al sistema digestivo en el marasmo, encontramos que la mucosa intestinal presenta lesiones mínimas, cercana a lo normal, el índice mitótico de las células es muy bajo, hay baja producción de ácido clorhídrico, aumenta la motilidad intestinal, hay disminución de la superficie funcional del intestino. En el Kwashiorkor vemos que esta mucosa presenta lesiones que pueden ser moderadas o severas, se genera síndrome de malabsorción, que se caracteriza por diarrea y esteatorrea y se explica por el aplanamiento de las vellosidades y la pérdida pues de la capacidad de absorción y predominio pues de la capacidad secretoria y disminución en la absorción de los ácidos grasos y disminución de la secreción de enzimas. También hay baja producción de ácido clorhídrico y hay una motilidad intestinal muy disminuida. En cuanto al sistema, al hígado, estómago e intestino ya lo hablamos en las diapositivas anteriores. También pues se presenta, al sistema urinario, que hay una reducción tanto en el marasmo como en el Kwashiorkor, reducción del índice de filtración glomerular, alteración en la concentración urinaria, mecanismo de dilución conservado, reducción de la excreción de sodio, disminución de la excreción renal de fosfatos, aumento de la secreción de potasio. En el sistema cardiovascular, en los dos se ve disminución del volumen plasmático y eritrocitario, hay un incremento en la volemia y puede producir insuficiencia cardíaca congestiva y la disminución de la perfusión tisular, entre otros. Entonces, a manera pues de cierre, nos encontramos que los mecanismos descritos ante la presencia del edema en el Kwashiorkor incluyen hipoalbuminemia por baja capacidad de síntesis de la albúmina, disminuyendo la presión oncótica intravascular que facilita la salida de agua al espacio vascular del intersticio. Disminución del gasto cardíaco con disminución asociada de la tasa de filtración que resulta en un aumento de la reabsorción de sodio e incremento de la excreción de potasio. La retención de sodio induce a su vez la expansión del líquido extracelular y aumento débil del edema como tras del Kwashiorkor. Y la disminución de la dieta como factores protectores como radicales libres, vitaminas A, E y C y ácidos grasos esenciales poliinsaturados que generan baja respuesta al aumento de la producción, tanto de radicales libres asociados a infecciones y aumento de la permeabilidad. Cuando hablamos de la fisiopatología, ¿cierto? Del síndrome de realimentación, hablamos que el síndrome de realimentación se encuentra descrito como una condición olvidada y que a veces pasa desapercibida. Aquí vemos una depresión electrolítica con depresión de fluidos y alteración de la homeostasia de la glucosa, que ocurre en niños con desnutrición al iniciar un soporte nutricional enteral o parenteral, lo que lleva a ser pues una de las principales causas tanto de deterioro como de, digamos, de la atención de estos niños. La fisiopatología claramente pues no está definida en los casos de desnutrición. Sin embargo, verificamos que hay un estado catabólico con alto aporte de glucosa y secreción significativa de insulina. El manejo, digamos, nutricional agresivo en niños con varios días de ayuno puede precipitar complicaciones metabólicas. Y también vemos daños a nivel fisiopatológico en el sistema cardíaco, respiratorio, hematológico y hepático y neuromuscular que conducen a un deterioro clínico importante y potencialmente a la muerte. El aporte pues inadecuado de nutrientes y aumentado de los mismos lleva a que haya un incremento rápido y súbito de los niveles de secreción de insulina, que estimulan el rápido paso del fósforo, el magnesio y potasio extracelular a los compartimentos intercelulares, disminuyendo su concentración sérica. También asimismo hay hiperglicemia que favorece la osmolaridad con glucosuria, cetoacidosis, acidosis metabólica y diuresis osmótica y deshidratación. Con la activación de la ruta metabólica de los carbohidratos también pues se incrementa la demanda de vitaminas. Ellas funcionan como cofactores en diversos procesos organizando su eficiencia.
Los hallazgos que se caracterizan por ese síndrome son los siguientes: desbalance de fluidos electrolitos, en los cuales incluye hipofosfatemia, hipocalemia, hipomagnesemia y anormalidades en el metabolismo de la glucosa, y una significativa deficiencia de elementos traza y vitaminas, especialmente de tiamina. Este déficit se deriva en manifestaciones clínicas severas, como una anemia hemolítica, debilidad muscular, alteración de la función cardíaca, que lleva al individuo a una insuficiencia cardíaca, retención de líquidos, edema pulmonar, arritmias y muertes. ¿Listo? Entre los hallazgos importantes del síndrome de realimentación encontramos, ¿cierto?, que hay una retención de sal y agua que lleva a un edema, hipocalemia por la absorción celular del potasio, hipofosfatemia por el aumento de la fosforilación de la glucosa, agotamiento rápido de la tiamina, cofactor de la glucólisis, que lleva a una encefalopatía o miocardiopatía, y hipomagnesemia por la captación celular. Entonces, en esos 30 días encontramos tres tipos de desnutrición: desnutrición aguda, asociada a pérdida de peso reciente o acelerada, u otro tipo de incapacidad para ganar peso, dada en la mayoría de los casos, por el bajo consumo de alimentos o por presencia de enfermedades infecciosas. También retraso en el crecimiento, conocida como desnutrición crónica, y asociada a problemas prolongados o persistentes, y deficiencia de micronutrientes, cuando se produce, bueno, en aquellas personas que no tienen acceso a los alimentos fuente, tales como frutas, verduras y carnes, y algunos alimentos fortificados. ¿Listo? Encontramos también, bueno, dos tipos de desnutrición aguda severa, con el puntaje Z del indicador peso-talla está por debajo de -3 desviaciones estándar, y la desnutrición aguda moderada, cuando el puntaje Z del indicador peso-talla está entre -2 y -3 desviaciones estándar. En la desnutrición aguda severa, encontramos que se pueden ver algunos grados de emaciación y algunos signos clínicos, como la anemia y falta de interés por el medio, y en la moderada encontramos algún grado de emaciación y delgadez debido a la pérdida reciente de peso. Tenemos, bueno, el marasmo, que se caracteriza pues por atrofia de la masa grasa y muscular, y el cuerpo utiliza como fuente de energía los sustratos. En este caso, los huesos están forrados en piel, es un signo característico. El huesorco se caracteriza por edema bilateral que inicia en pies, manos, y puede estar acompañado de algunos signos clínicos de deficiencia nutricionales como lesiones en piel, cambios de color de pelo, alopecia difusa o atrofia de las papilas gustativas. Y el marasmo huesorco, que se caracteriza por combinación de emaciación y edema bilateral, y aquí pues encontramos que es la forma más severa de desnutrición en algunos niños y niñas. Predominan signos del marasmo como signos del Kwashiorkor. Aquí pues a nivel general hice como un cuadrito, ¿cierto? En el cual pues evidenciamos algunos signos específicos del marasmo y el Kwashiorkor. Aquí pues a nivel funcional vemos que en el marasmo la insulina baja, en el Kwashiorkor también se encuentra baja, la hormona del crecimiento es variable, en el Kwashiorkor aumenta, los glucocorticoides aumentan, en el Kwashiorkor las encontramos como normal o también tendencia a la baja, y la hormona tiroidea T3 y T4 encontramos normales, en algunos casos pueden bajar, y en el Kwashiorkor también encontramos T3 y T4 por debajo de los límites normales. En cuanto a la fisiopatología del marasmo, encontramos, bueno, son condiciones restrictivas graves, disminuye la eficiencia de algunas funciones, el ahorro de energía y nutrientes característico del marasmo se da digamos, en detener el crecimiento del niño. No hay hígado graso porque hay síntesis de lipoproteínas de baja densidad, y eso hace que haya movilidad de esos triglicéridos hacia el hígado y tejidos periféricos. No presenta edema, no hay hipoalbuminemia, se mantiene baja, pero hay una adecuada síntesis de proteínas hepáticas de exportación. En el Kwashiorkor encontramos hipoalbuminemia, que es una baja, pues, se da por una baja, digamos, capacidad para que la albumina se sintetice, y disminuye la presión oncótica intravascular y la salida del agua al espacio vascular del intersticio. Disminuye el gasto cardíaco con una disminución de la tasa de filtración, lo que genera un aumento de la reabsorción de sodio e incremento de la excreción de potasio. Esta retención de sodio índice a la vez la expansión del líquido extra y aumento del edema. Disminución de la dieta de factores protectores como vitamina A, C y E, y de los ácidos grasos esenciales poli, que genera baja respuesta al aumento de la producción de radicales libres. Acá, bueno, esta ya lo habíamos comentado, se comentó, perdón,
en la diapositiva anterior. La disminución del edema es lo mismo. Entonces, bueno, en ese momento, cuando hablamos de los principios básicos para el diagnóstico de la desnutrición, evidenciamos que hay 5 principios básicos. El primero es diagnosticar la severidad, ¿cierto? Y la existencia de esta desnutrición aguda, establecer la presencia de complicaciones y comorbilidades. Otra, definir y planear las atenciones a nivel clínico y nutricional, establecer el pronóstico y seleccionar el adecuado escenario para continuar y consolidar el manejo pues, que se ha instaurado. Pues en ese orden de ideas lo que vamos a verificar, ¿cierto? Y ya pues de aquí para adelante lo trabajamos como viene en el lineamiento para el manejo de la desnutrición aguda, moderada y severa en menores de 5 años, estipulado por la resolución 5406, es que vamos a verificar o a hacer una evaluación antropométrica y clínica de esta desnutrición. La primera midiendo el edema, verificando el peso, la longitud o talla y también verificando la circunferencia braquial. Entonces, verificando el edema, ¿cierto? Yo lo que hago es que se hace una inspección. Esta inspección o evaluar cómo se hace. Se toman los pies del niño y nosotros lo que hacemos es presionar el dorso del pie durante 3 segundos con el pulgar. Si esta depresión generada se mantiene, puedo confirmar, ¿cierto?, que hay una presencia de edema. Se ha establecido pues algunos grados de severidad en función del número de regiones corporales que se comprometen. Entonces, por eso tenemos aquí las 3 imágenes. Una, el edema leve, que es solamente en los pies, el edema moderado, ¿cierto?, que se da en pies, manos y parte inferior de piernas y brazos, y el edema severo, que es el famoso edema generalizado. Ustedes también pueden encontrar algunos textos que hablan de la famosa anasarca, ¿sí?, que es el edema generalizado, es otra terminología clínica que podemos utilizar allí. La medición de la circunferencia braquial, ¿cierto? Aquí lo tenemos es que esta, cuando mide menor a 11,5 en niños y niñas de entre 6 y los 59 meses, se asocia a un alto riesgo de mortalidad por desnutrición, independientemente de que no se haga la detección o, digamos, la interrelación de las variables peso y talla. Con esta medida es indicativo directamente que el niño tiene una desnutrición aguda, sin necesidad de corroborar, ¿cierto?, la toma de peso y talla para hacer el cruce de indicadores antropométricos. Entonces, cuando hablamos de la clasificación pues, del estado nutricional, debemos tener en cuenta una serie de situaciones. La primera es la parte antropométrica que ya la tenemos, los análisis clínicos. ¿Cómo determinamos el análisis clínico? Lo hacemos mediante ¿qué? Mediante la verificación de la tabla de signos clínicos de desnutrición aguda severa. Entonces podemos verificar cara lívida, delgada o facies lunares, ojos secos, conjuntiva pálida, manchas de Bitot, estomatitis angular, queilosis, encías hipertróficas, aumento del tamaño de las parótidas, esmalte moteado, erupción tardía de dientes, atrofia del cabello, alopecia, bandas de color, piel despigmentada y seca, sin dermatosis escrotal, uñas en coiloniquia, fisuras, líneas en las líneas, pérdida de peso marcada, hipotrofia del sistema muscular, edema, ausencia de edema, deficiente panículo adiposo. Pues, a nivel general vemos, digamos, los signos clínicos de desnutrición aguda, ¿cierto? También tenemos que verificar pues la tergencia, la resequedad húmeda de la piel, la búsqueda de lesiones costrosas, heridas, rasgaduras, entre otros, para verificar de cierta manera o para dar un dictamen de ese famoso estado nutricional. ¿Listo? Entonces, también podemos ver que hay unos signos clínicos de desnutrición que también se tomaron pues de la resolución y el lineamiento del manejo integral de la desnutrición aguda. Un más quiere decir leve, dos más moderado y tres más severo. Entonces aquí vemos los signos: pérdida de peso, atrofia muscular, trastornos gastrointestinales, cambios psíquicos, cambios del cabello, hipoproteinemia, lesiones pelagroides, edema y esatosis hepática. Y también tenemos acá los puntos de corte, según lo que nos da la resolución 2465, para colocarlo allí. Entonces tenemos acá pues las fases para el manejo de la desnutrición aguda. Tenemos a nivel intrahospitalario y lo tenemos a nivel ambulatorio. Entonces tenemos acá
En el nivel intrahospitalario se estabiliza el niño, se hace entre las primeras 24 y 48 horas, se hace una reanimación completa y se inicia un manejo cauteloso de la nutrición enteral. En la fase de transición va desde el día 3 hasta el día 7, se hace un manejo progresivo de las fórmulas F75 o se utiliza leche materna o fórmula lista para el consumo, que es el Plan Pinot, se continúa con el tratamiento y vigilancia y luego al día 7 y 60 ya se hace la fase de rehabilitación. Aquí se hace un aumento progresivo pues, del aporte calórico, involucra pues el seguimiento ambulatorio y periódico del niño y sus condiciones nutricionales y de salud. Y para niños con criterio de manejo ambulatorio pues se trata en la fase inicial. Entonces pues vemos acá que en los niños que no tienen complicaciones se hace manejo en el hogar. Esos son los niños que están entre un 80 y 95% de probabilidades. El manejo intrahospitalario se da en aquellos niños y niñas con complicaciones que equivalen de un 5 a un 15%, y luego se da una complementación alimentaria a familias con alta vulnerabilidad de un 100%, o sea que estos niños apenas salen independientemente pues de que estos chiquiticos estén en, digamos, en un manejo del hogar o intrahospitalario, se les hace seguimiento y suplementación nutricional con las fórmulas de manejo. Aún así, pues yo les dejé las fichas técnicas de los productos y ahí pues pueden evidenciar cuál se puede utilizar en una fase o en la otra. Entonces, vamos a verificar acá cuáles son los signos de criterio para saber si un niño se puede manejar en el hogar o debe remitirse a una IPS. Si el niño tiene algunos signos, como perímetro braquial menor a 11.5, un puntaje Z del indicador peso para la talla menor de menos 2 desviaciones estándar o un edema bilateral leve o moderado, aquí estos signos son prueba, todos los signos anteriores y prueba de apetito positiva y sin complicaciones médicas y alerta consciente. También hay niños que tienen desnutrición aguda y fueron a nivel intrahospitalario y fueron atendidos y cumplieron con los criterios de egreso, ¿cierto? Y se remiten para controlar la recuperación y retorno del apetito sin complicaciones y complicaciones médicas. Estos signos que están acá, algunos de los siguientes signos, todos malos por el apetito positivo, ¿cierto? Puede decir que el niño puede estar en la casa o ese niño también puede irse para su casa cuando tiene estos signos característicos. En el dado caso que el niño tenga prueba de apetito negativa más estos puntajes, o sea, perímetro braquial, puntaje Z menor de 2 y edema bilateral o moderado, ya se envía directamente a una IPS de mediana o alta complejidad para que sea manejado por personal médico. Aquí también vemos acá si este es el criterio para decidir si el niño o niña con desnutrición puede estar en el hogar o puede ser o sigue remitido a la IPS. Entonces es alguno de estos. Edema bilateral, leve, moderado, severo o perímetro braquial menor a 11.5 o puntaje Z menor a 2. O signos de peligro como prueba apetito negativo, vomita todo, convulsiona y está letárgico inconsciente. O algunos, como hipotermia menor a 35, fiebre con mayor a 38, hemoglobina menor de 4, hemoglobina menor de 6 con signos de dificultad respiratoria, piel con lesiones ulcerativas, eh, aumento de la frecuencia respiratoria, diarrea, vómito o rechazo a la vía oral. Entonces aquí, todos los niños con desnutrición aguda, severa y edema generalizado se deben hospitalizar, aunque no tengan otras evidencias de complicaciones médicas y así la prueba del apetito esté positiva. Entonces, esos criterios se deben tener en cuenta para hacerlo. Niños y niñas menores de 6 meses de edad o mayores de 6 meses con un peso inferior. Entonces acá, para hospitalizarlos, niño de menos de 4 kilos o de 6 meses con edema bilateral leve, moderado, severo, puntaje Z menor a menos 2 desviaciones estándar, delgadez visibles o pérdida de peso reciente, alimentación inefectiva durante 15 a 20 minutos, hipotonía, disfunción oral u otras alteraciones, cualquiera de los signos de peligro o de riesgo de muerte y condición médica social del niño en la cual la familia requiera evaluarse e intervenir por medio del abandono, discapacidad o alguna enfermedad mental del cuidador. Entonces nosotros tenemos acá la prueba del apetito o el manejo de estos niños de 6 a 59 meses con desnutrición aguda sin complicaciones. Una es la clasificación del estado nutricional del edema, de verificación del perímetro braquial, de longitud o talla, la prueba del apetito y la evaluación médica. Ustedes acá pues pueden evidenciar el video de prueba del apetito que también se les dejó
en la plataforma. Siguiendo con la prueba del apetito, cuando ustedes veían esto, podían visualizar ese video, se coloca al niño en un lugar tranquilo, donde, digamos, no se presenten interrupciones, se le suministra una pequeña cantidad de la fórmula FLTC, o fórmula lista para el consumo, o Plompinot, y se espera, ¿cierto?, que él consuma una mayor cantidad. La prueba del apetito es positiva cuando él recibe, por ejemplo, con agrado la fórmula y una cantidad específica por sobre. Entonces aquí en este cuadrito nos especifican cuál. En niños de 6 a 59 meses, un niño que consume más de un cuarto de sobre es positivo, más de un tercio cuando tiene un peso entre 7 y 9,9 kilogramos, o más de medio sobre cuando el niño tiene 10 o 14,9 gramos. Y negativa es cuando no consume directamente o consume muy poco o se niega digamos, a consumir la fórmula, así se le coloque un ambiente propicio para la prueba, ser tranquilo, sí, entre otros. A niños que tienen menos de 4 kilos no se les realiza la prueba y directamente se mandan a manejo intrahospitalario. Ya menores de 6 meses no se les realiza la prueba y se remite al manejo intrahospitalario. ¿Por qué, chicos? Porque esta fórmula está a base de mantequilla de maní. En menores de 6 meses no la podemos utilizar para probar vía oral. Aquí se encuentra pues el esquema de manejo con o sin grado de edema. Entonces, según el grado de edema restamos 5%, si es edema leve 5%, si es moderado 10% y si es severo 15%. Y colocamos aquí tanto la cantidad de líquidos como alimentos que se van a suministrar y las acciones complementarias. Entre ellas está el consumo de agua, el lavado de manos, el incentivo de lactancia materna, entre otras. Por ejemplo, es identificar las prácticas pues, de alimentación familiar, continuar la práctica de la lactancia materna, pues entre otras. En niños desde el día 1 al 7, en niños del día 8 al 15, del día 1 al 7 desde que inicia, la energía que se va a cubrir con edema son 100 y sin edema son 100. De niños de 8 a 15 días se debe cubrir entre 135 y 150 kilocalorías sobre kilogramo día. Y de día 15 al 30, de 150 a 200, 5 a 7 onzas sobre kilogramo día de fórmula o de leche materna, y continuar en alimentos con pequeñas cantidades, modificar, ¿cierto?, el comportamiento o el cálculo de la fórmula en función del apetito y pues de la ganancia de peso que el niño vaya a tener. También se continúa incentivando la lactancia materna, verificando la técnica de lactancia, labios invertidos hacia afuera, que el niño tenga toda la boquita en el complejo areola-pezón y también que se vean los cacheticos infladitos. Otra cosa es que, bueno, tenemos que verificar también cuando se consume esta fórmula, ¿cierto? Que se debe entregar pues digamos, en un empaque adecuado. Por ello le entregan este kit a la familia. Se colocan cajas plásticas con tapita, tazas, cucharas y pinzas. ¿Para qué? Para evitar el riesgo pues de contaminación de la fórmula. Recuerden pues que obviamente esta fórmula se debe mantener libre de ingredientes objetables, no debe tener pues ninguna sustancia pues tóxica o un factor antinutricional como un metal pesado, ¿sí? Aquí pues obviamente esta fórmula también cumple con el Códex Alimentarios, con la norma técnica colombiana ISO 22000 y también pues como para efectos de tranquilidad siempre pues se debe hacer el manejo bajo supervisión médica, teniendo en cuenta pues que son pruebas diagnósticas, no se realizan únicamente con la fórmula FLTC, solo está indicada para niños de entre 6 y 59 meses que cumplan con los criterios de manejo ambulatorio por desnutrición. Se debe realizar cada valoración clínica del niño, sea el inicio de seguimiento, ¿sí? Entonces, pues hay que tener muy en cuenta, chicos, que cuando voy a iniciar o el consumo o una prueba del apetito, debo explicar a la mamita o al cuidador cómo se va a hacer esta fórmula o esta prueba, solicitar el acompañamiento pues de la madre, sentarse en una posición cómoda, ¿sí? Con el niño pues sobre sus piernas para que haya una mayor, digamos, seguridad. La mamita le ofrezca el sobre el FLTC con sustancia, no manipularla directamente pues con la mano, observar cómo es esa adaptación de la fórmula, ¿sí? Modificar, bueno, o verificar cuánta fórmula está consumiendo y la verifico con la tabla que les mostré anteriormente, ¿sí? Verificar, bueno, cuál es la conducta de manejo, entre otros, ¿sí? Para tener en cuenta.
¿Por qué esto le entrega, por ejemplo, la mamita esto? O una pregunta, digamos, que ustedes no se hacen, pero que yo sí me hice en mi momento. Yo dije, bueno, si le entregan esto, ¿la mamá qué hace con los sobres? La mamá guarda los sobres. Casi siempre se guardan para verificar si la mamá le está dando o no la fórmula, aunque no es una medida directa para identificarlo, pero es la manera como ellos lo hacen. Entonces, bueno, chicos, en cuanto a la deficiencia de micronutrientes, cuando hablábamos ahí de manejo intrahospitalario, hablábamos de que todos los niños y niñas presentan deficiencia micronutrimental, ¿cierto? En esa deficiencia pues micronutrimental, lo que vamos a verificar de cierta manera es, digamos, el qué, el, el aporte de los mismos. Entonces, cuando hablamos de administración con micronutrientes, vemos esto que la FLTC para el manejo nutricional cumple con esto. No es necesario utilizar macrodosis de vitamina A, contiene vitamina A, hierro y zinc en dosis terapéuticas. Se debe considerar pues el, el uso de piridoxina de 5 a 10 miligramos en caso de tuberculosis en tratamiento con isoniazida y que el tratamiento de las deficiencias se puede trabajar ¿en qué? En semanas o meses. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando yo les hablaba, por ejemplo, de que no se les puede dar micronutrientes en la fase inicial, es porque todos los niños con desnutrición aguda, moderada y severa presentan deficiencias de los mismos, ¿sí? Debido a que se relaciona directamente con el metabolismo corporal y en especial con el desarrollo cognitivo. Al esta fórmula cubrir, ¿cierto? No es necesaria la suplementación adicional de los mismos en la fase de estabilización y transición y se contraindica la administración de hierro porque la F75 carece de este nutriente. Solo requerimos dos dosis adicionales de vitamina A en casos de sarampión y daños oculares por xeroftalmia o por úlceras corneales, ¿sí? Entonces, otra cosa pues súper importante acá, bueno, en este sentido, es que también debemos verificar que las correcciones, bueno, la deficiencia de hierro es la causa más común de anemia nutricional en niños y niñas. El tratamiento de la anemia hasta la recuperación se puede tardar de 3 a 4 meses, es decir, superar en tiempo el tratamiento de la desnutrición aguda. Todo niño pues que termine su tratamiento debe recibir hierro a dosis terapéuticas durante al menos el tiempo realizado para normalizar los niveles de hemoglobina. Y en el manejo de la anemia ferropénica en niños con desnutrición aguda se debe ser registrado la historia clínica con el fin de evitar que se dupliquen nuestros fármacos. Otras carencias pues podemos encontrar la vitamina B12 y B6 y cobre, que también los asociamos a anemia nutricional. En cuanto pues a la vitamina A, ya lo hablamos en la diapositiva pasada. Aquí hablamos de una recomendación de 5.000 unidades día, pero la FLTC con un sobre y medio contiene el aporte recomendado de ella. 5 miligramos de ácido fólico en el día 1 y continúe con 1 miligramo día durante el tratamiento de la desnutrición y que ella cumple con requerimientos de zinc. Por eso es que en casos de diarrea aguda es una ayuda el suministro de esta fórmula porque no requerimos utilizar sulfato de zinc para evitar este proceso. En cuanto a los comportamientos, chicos, de estos signos específicos de recuperación nutricional, podemos ver que cuando se inicia con el tratamiento de la desnutrición, como lo hemos hablado durante toda la explicación de la clase, hablábamos de que estos signos de recuperación se tienen que ver con qué, con el peso, ¿cierto? Con la ganancia de peso, con el edema, con el apetito, con los cambios en el cabello, ¿sí? Entre otras sustancias. Entonces aquí lo que encontramos es que el edema inicia a desaparecer al tercer día y desaparece en 2 semanas o menos. El apetito aumenta, si es necesario al niño hay que ayudarlo a comer, ¿cierto? Y ya después, pues si lo hace por sus propios medios, pues muy bien. El peso en la primera etapa disminuye, ¿por qué? Porque se resoluciona el edema. Luego, pues ya después de una segunda semana aumenta gradualmente el peso y cuando el niño tiene marasmo, este aumento es muy lento, es difícil de lograr con el inicio del tratamiento. En los cambios de cabello se empieza a ver que el cabello se coloca mucho más oscuro desde la raíz. Ya al cabo de varias semanas se ven algunas puntas decoloradas que corresponden a la desnutrición y las raíces oscuras, quiere decir que el niño se está recuperando. La masa muscular aumenta,
y el panículo adiposo entonces inicia aumentándose en la cara, que son como unas bolitas, luego en miembros y luego en tronco superior. El desarrollo personal del niño está más alerta, es más sociable, sonríe, ¿cierto? Responde al juego y su relación con los adultos es mucho más espontánea. En cuanto al desarrollo motor, la motricidad inicia a nivel cefalocaudal, iniciando con el sostén cefálico, es la primera de los logros, después con troncos y extremidades, y de último pues es el agarre de pinza, ¿sí? Que es el último proceso en recuperarse, y ya luego pues se hace la recuperación del lenguaje, que es más lenta, que la motricidad depende mucho del sistema neurológico y también de la terapéutica que se esté manejando con el niño. En cuanto al manejo hospitalario, encontramos tres fases: la fase de estabilización, transición y rehabilitación. En la fase de estabilización utilizamos la fórmula F75, en la de transición y rehabilitación utilizamos el Plum-Pinot o la fórmula FLTC, o la fórmula lista para el consumo, que la tenemos acá, que es esta rojita. Entonces, en la fase de transición, ¿cierto? Inicia pues cuando ya el niño recupera el apetito, se resuelve el edema, mejora la infección, y con ello hacemos paso de la F65 a la FLTC. Entonces, la opción 1 es: si el niño es menor de 6 meses o tiene menos de un año, se le ofrecen fórmulas terapéuticas más leche materna. Hay que ofrecerle la fórmula en varios momentos del día, el aporte entre 100 y 135, como venía en el cuadrito anterior. Se ofrece agua hervida en varios momentos del día hasta alcanzar una cantidad de agua de 130 a 150, y si el niño no consume la cantidad de FLTC necesaria para cubrir con los requerimientos energéticos, completamos con F75. ¿Listo? En las complicaciones de la fase de transición es que puede generarse diarrea por una sobrecarga de solutos. Entonces, esto disminuye cuando se evita o se evita con el incremento gradual de la ingesta de energía. O síndrome de realimentación, como vimos al inicio, atribuido a alteraciones metabólicas, cambios en los electrolitos y capacidad reducida del sistema para responder a la sobrecarga brusca. Esas son las cantidades iniciales de F75 para iniciar en niños menores de 6 meses con la técnica de suplementación por succión, o se le puede dar con cucharita o con vaso. Entonces aquí se coloca en esta casilla pues el peso y la cantidad en cuanto a onzas del día. ¿Listo? Luego hablamos acá del seguimiento intrahospitalario. Aquí se debe hacer una lectura de una ganancia de 10 a 20 gramos día, como se ve en la tabla. Si el niño tiene una ganancia mayor a 20, vamos a ver, le informamos a la mamita, reducimos la cantidad de fórmula F75 que estamos suministrando. Si el niño está ganando peso con la cantidad mínima de F75, lo que hacemos es suspender la alimentación y continuamos con lactancia materna. Y ya cuando el niño ya mejora su indicador peso para la talla, ya cumple con el criterio de egreso. Entonces se hace salida del hospital sin tener pues ninguna otra complicación. Si el niño gana menos de 20 gramos día, que eso se saca como a través de la velocidad media del crecimiento, tomamos la fórmula F75 y aumentamos las cantidades en 5 mililitros en cada toma. Si persiste la falla y suministramos menos de 150 kilocalorías por kilogramos día, o lo equivalentes a 200, nos toca cambiar todo el procedimiento, suspender la succión, ¿cierto? Y pasar a la opción 2 de alineamiento, que me dice que son niños y niñas menores de 6 meses que no están siendo amamantados, y hacer fórmula FLTC más fórmula F75 para constituir y lograr la ganancia de peso, o por lo menos dar las cantidades en calorías que se requieren para esos días. Aquí hay como una tablita comparativa entre la leche humana, fórmula de inicio, fórmula de continuación y F75, y los aportes de cada uno de los nutrientes y la sobrecarga renal, para que veamos por qué es tan importante utilizarla y cuál va a ser su aporte, o cuál es el plus que le da adicional al aporte solo de leche materna en niños menores de 6 meses. Aquí están las fórmulas. F75 aporta 75 calorías en 100, F100 aporta 100 calorías en 100 mililitros, Plum-Pinot aporta 500 calorías en 92 gramos. Entonces les voy a explicar este ejercicio de velocidad media de crecimiento. Entonces, tenemos un niño, ¿cierto?, que ingresó el día 16 de julio del 2017 y estamos hoy al día 19 de julio del 2017.
En las guías dice que el niño debe ganar 20 gramos día, porque esa es la velocidad media de crecimiento de los gramos día que el niño debe tener para que haya un egreso a la estancia hospitalaria. Entonces, ¿yo qué hago? Aplicar la fórmula. Tengo peso actual en gramos menos el peso anterior. Entonces, sobre el número de días de estancia hospitalaria. El peso actual, ¿cuál va a ser? Lo del día de hoy, ¿cierto? Que son 7.800 gramos, menos el peso anterior, que son el peso anterior en gramos, que es el peso anterior, ¿cuál es? Va a ser el del inicio, el del ingreso, que son 7.500 gramos. Sobre el número de días, ¿cuántos días han transcurrido del 16 al 19? 3 días. Entonces, ¿yo qué hago? Reemplazar en la fórmula. 7.800 gramos menos 7.500 me da 3. Esto, 7.500, perdón, lo divido en 3, que es el número de días. Eso me va a dar los gramos día, ¿cierto? Pero como a mí me piden la velocidad media de crecimiento en gramos sobre kilogramo día. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo los gramos, ¿cierto? 100 gramos día y lo divido por los 7,5. ¿Qué son los 7,5? Los kilogramos, ¿cierto? Los 7.500 gramos pasados a gramos, 7,5 kilogramos para que la unidad me dé gramos sobre kilogramo día. Cuando hago esta división, 100 gramos dividido en 7,5 kilogramos me da 13,13 gramos sobre kilogramo día. Y aquí, en esa tablita me da la interpretación. Menor a 5, satisfactorio. Entre 5 y 10, moderadamente satisfactorio. Mayor a 10, satisfactorio. Y mayor de 20, habilitación o egreso. Por eso es que ahí me decía que mayor a 20 gramos sobre kilogramo día era, digamos, el alta hospitalaria para el manejo de estos chiquiticos. Y se saca a través de la interpretación de la velocidad media de crecimiento. Entonces aquí pues ya les dejé los productos para el manejo de la desnutrición aguda. Los pueden encontrar en internet. Igualmente les dejé las fichas técnicas. Entonces eso sería todo por la clase de desnutrición aguda. Por favor revisarla, revisar los documentos asociados y en el próximo encuentro resolvemos dudas, preguntas, inquietudes.